Hola, hola familia, bendiciones para todos. Bienvenidos una semana más a estudiar con nosotros la Parashá y la Haftará de la semana. Para nosotros siempre un privilegio, una honra del eterno Dios poder estar acá con ustedes por este medio, compartir esta instrucción que el Padre nos deja año tras año como repaso, como instrucción y también como aprendizaje de lo que podemos cada año tomar de estas porciones. Queremos, por supuesto, saludar también a las personas que están con nosotros, que se van conectando y que siempre nos acompañan desde Estados Unidos, desde México, desde Costa Rica, desde Venezuela, Colombia, desde Chile, desde Ecuador, desde Argentina, Brasil. Les enviamos un saludo, un fuerte abrazo y les agradecemos por siempre estar allí pendiente de nuestras transmisiones. Shalom, shalom para todos, un abrazo y bienvenidos nuevamente a esta instrucción. Ya vamos por la número 3. Queremos aprovechar para invitarles, si no pudo ver las anteriores enseñanzas, entonces aún estamos a tiempo para que podamos ponernos al día todos juntos. Bien, ya repasando la primera y la segunda, en esta ocasión vamos con la tercera porción y de esa forma por supuesto, darle continuidad al ciclo de 54 porciones. Nos vamos a estar todo el año estudiando los primeros 5 libros, así como también los profetas, aportes de los profetas con la Haftará, con el profeta Víctor que nos acompaña también semana a semana. Entonces, vamos a estar compartiendo la presentación para dar inicio a la porción de esta semana. Bien, como le acabamos de mencionar entonces, ya vamos en este nuevo ciclo por la porción número 3. Esta parashá se titula Lech Leja, que significa vete para ti, o también en otras traducciones podemos encontrar como también se menciona vete por ti o vete por tu propia causa. Y esta porción está en Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 17, verso 27. Así que también usted en este momento puede tomar allí su Biblia, sus apuntes y vamos entonces todos juntos a compartir esta porción número 3 de la Parashá. Vamos a iniciar entonces en el capítulo número 12 y en este capítulo el Eterno envía a Abraham a la tierra de Canaán. Y vamos a ver cómo comienzan estos primeros versículos. Dice, ahora bien, el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y es interesante porque recordamos que la parashá comienza con o el nombre de la parashá comienza con esa primera palabra que encontramos en el primer versículo de la porción. Entonces, acá es vete, vete que significa let leja, vete para ti. Y es bastante interesante porque el Señor, el Eterno, no le dijo a Abraham simplemente vete, sino vete para ti, vete por tu causa, vete por tu bien. Entonces, no era algo simplemente de salir de ese territorio geográfico en donde Abraham se encontraba, sino que acá mismo, en este versículo número 1, vemos cómo el Eterno le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra a la que yo te voy a mostrar. Entonces encontramos estos tres puntos en donde, como les acabo de mencionar, no era simplemente de salir de ese territorio geográfico, sino que el Señor, el Padre, le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y encontramos acá que esto, o vete, es la palabra, o lo que es marcha, como también lo encontramos en algunas versiones, es la palabra halat, que significa también alejar, apartar, avanzar, correr, crecer, emprender, marcha, marchar, pasar, salir y también tiene que ver con prosperar. Entonces, quiero leer porque vamos a ver acá cómo es esto que vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y recordamos un poco lo que vimos en la porción anterior, específicamente en Génesis
capítulo número 11, donde se menciona sobre esta genealogía, de dónde venía Abraham. Recordamos que el padre de Abraham era Taré, la cual venía de la descendencia de Sem, perdón, de uno de los hijos de Noé. Entonces dice que Taré era el padre de Abraham, así como también Taré tuvo a Nacor y tuvo a Aram. Ahora, en Josué 24 se menciona acerca de Taré, padre de Abraham. ¿Y qué dice la escritura? Dice, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaron antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y dice, y ellos servían a otros dioses. Pero yo tomé a vuestro antepasado Abraham de la otra parte del río e hice que anduviera por toda la tierra de Canaán y multiplique su descendencia y le di a Isaac. Entonces, acá en Josué 24 encontramos cómo Taré, padre de Abraham, dice que servía a otros dioses. Ahora, acá el padre se le revela a Abraham para decirle, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Es decir, más como lo acabamos de ver, de ese territorio, de salir de un territorio físico, tiene que Mudarse. ver, o de mudarse, ya específicamente, tiene que ver con desligarse, desapegarse y salir de esa cultura, de lo que pudo haber visto en su padre. Y de cualquier cosa que modelase lo contrario a los principios y a la Torá del eterno Dios. Entonces, entendiendo esto, entendiendo la descendencia, entendiendo que padre de Abraham adoraba a otros dioses, entonces, por supuesto que nos da más claridad, porque el Señor le dice, sal de acá. ¿Por qué le dice también esto? Y ya lo vamos a ir desarrollando en los versículos, pero encontramos en Hebreos 11:8, como dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, para nosotros en este momento es fácil poder entender la porción, poder ver lo que sucedió con Abraham porque tenemos todo el panorama, tenemos toda la historia. Pero por supuesto, si nosotros nos ponemos un poco también en los zapatos de Abraham y en ese primer momento o en esa palabra, ¿qué tenía Abraham al momento de salir de ese lugar? Una palabra dada por el Eterno. Abraham tenía una palabra que para él era esa garantía de lo que él iba a hacer y de lo que él iba a recorrer en ese momento. Pero dice Hebreos que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Es decir, que Abraham actuó por fe también en el eterno Dios, por esa convicción en el eterno, no tenía ves todo el panorama, por eso le digo, para nosotros hoy es fácil, es sencillo verlo porque tenemos ya todo el relato, tenemos toda la historia, pero Abraham, por la fe, por la obediencia, él tomó la palabra para poder hacer lo que el Padre le estaba enviando a hacer en ese momento. Entonces, es muy fácil desde ese punto de vista y cuando tenemos todo, pero también nosotros colocándonos en esa posición, cuántas veces también en cualquier punto o aspecto en nuestra vida necesitamos salir de algo porque el Señor quiere bendecirnos o quiere hacer algo en nosotros. Entonces es allí donde, como Abraham, nosotros o vamos a preguntar y argumentar la voluntad, la palabra, la promesa del Eterno, o vamos a actuar con esa fe si aún no tenemos todo el panorama completo, pero si el Señor nos dice algo, nosotros y para nosotros, eso es lo más importante y es esa garantía que nosotros tenemos, que es la palabra que Él nos da. Y luego le dice en los siguientes versículos, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. En estos versículos vemos entonces cómo está esta promesa de bendición para Abraham, pero también dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y esta palabra bendeciré es la palabra hebrea barat, que tiene que ver con bendecir con abundancia y tiene que ver con dar bendición. Y también encontramos acá que familia, esta palabra acá, toda la familia de la tierra, proviene del hebreo mishpahá, que tiene que ver con ese linaje, tiene que ver con esa parentela, con esos descendientes. Y en Gálatas 3:8 encontramos también acá. Y la escritura, proveniendo que por la fe, perdón, previendo que por la fe Dios declara justo a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham, donde le dijo, en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué magnitud de promesa de bendición estaba allí sobre Abraham en ese momento, que el Señor le dice, tienes que salir de este lugar porque te voy a bendecir, engrandeceré tu nombre, serás bendición, y no solamente a ti, sino que esta bendición es para ti y en ti serán benditas todas las familias de Claro, la tierra. entonces aquí vemos la importancia de nosotros poder conocer la Torá, conocer nuestras raíces. Bien, esto está más claro que el agua en el sentido de nuestras raíces y del por qué leemos en Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, con toda bendición en lugares celestiales, porque a través de Abraham recibimos esa bendición. Es decir, que en Abraham nosotros somos hechos grandes, una nación grande, somos benditos y es nuestro nombre como pueblo del Eterno engrandecido, siendo bendición para otros de acuerdo a estas promesas. Y luego vemos esa promesa, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Eso también nosotros debemos aplicarlo. Son nuestras raíces, es nuestro fundamento en el pacto que el Eterno hizo con Abraham. Vamos a ver que hace varios o los va reforzando a medida que va transcurriendo su vida. Pero todas estas palabras son nuestras raíces y forman parte de nosotros como familia de Abraham. Lo veíamos en la porción de los evangelios, como Juan le decía a los fariseos, no vengan a decir que son hijos de Abraham o que Abraham tienen por padre, porque el Señor o Jehová puede levantar descendencia de Abraham de estas piedras, puede levantar de estas piedras descendencia de Abraham, que ahí entramos nosotros por causa de esta palabra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces hay un linaje que se esparció sobre la tierra por causa de la división de las dos casas, bien, y de la deportación del reino del norte. Hay hasta nuestros tiempos ese linaje se ha extendido y nos ha alcanzado. Y por causa de esta promesa de Abraham es que este linaje trae bendición. ¿Qué linaje? El del pueblo del Eterno, Israel. Y con ellos todos los que crean en el Eterno, tal como dice su palabra. Bien, de que la salvación es por fe, o esa promesa de salvación es por fe, por lo cual todo el que crea en el Eterno Dios, entonces viene a formar parte de la familia de Abraham y estas bendiciones o estas promesas los vienen también a arropar. Así es. Y bueno, vemos en los siguientes versículos, vamos a ver cuál es la acción y qué sucede entonces con Abraham. Dice que se fue entonces Abraham como el Eterno le había dicho. Y Lot fue con él y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Y es importante también acá tener en cuenta cuando la Torá nos va diciendo también estos datos, qué edad tenían en el momento en que salió. Es importante tener esto presente, por eso lo colocamos acá también en grande, resaltado, para que entonces tengamos en mente qué edad tenía Abraham. Y tomó Abraham también a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano y todos los bienes que había acumulado y a las personas que habían conseguido en Aram.
y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán dice que entraron. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encinar de Moré, y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. Entonces acá en estos versículos vemos cómo Abraham obedece la voz, obedece la palabra y nos da entonces estos detalles, la edad que tenía, dice que tomó a Sarai su mujer y también estaba con él Lot, su sobrino, hijo de su hermano, y salieron entonces de allí. Luego a partir del versículo 7 también vamos viendo, dice, y apareció Jehová a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar al Eterno que se le había aparecido. Claro, aquí ya nos empieza a confirmar cuál era el lugar y la tierra que le iba a entregar, porque ya vimos en Hebreos 11, salió sin saber a dónde iba. Ahora ya le está confirmando el Señor dónde iba a quedarse. Correcto. Y también encontramos acá, vemos esta palabra apareció, que es la palabra hebrea Ra, como lo encontramos acá, que tiene que ver también con discernir, con manifestar, con mostrar, observar, ver, con visión, vista. Entonces se le apareció el Eterno, se le mostró el Eterno o visitó el Eterno y Jehová a Abraham y le dijo y le confirmó entonces la palabra que ya le había dicho anteriormente, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces lo que acabamos de ver, ya confirmando más o encajando más las piezas de esa palabra que le había dado. Y encontramos que Abraham edificó allí un altar al eterno Dios que se le había aparecido, que se le había mostrado, con esa, como esa actitud también de ese sometimiento, de esa reverencia al eterno Dios, edifica allí un altar a él, porque es también ese punto en donde ese emprendimiento de ese viaje que había hecho, pues que él pudiera estar y caminar siempre en esa palabra y no desviarse. Entonces, Abraham, vamos bien en esa palabra y en eso que el Padre le estaba Claro, diciendo. y hoy nosotros leemos los versículos y qué lindo, porque pasa rapidito y vemos confirmación, hay el levanta altar, vemos respuesta, claro, ¿verdad? Lo vemos todo como que más perfecto a comparación de nuestra vida y que pasa un día, pasan dos, pasan tres, no vemos respuesta, pero vemos acá, solo en esta porción, que sí transcurre tiempo en su vida para ver cierto cumplimiento de palabras que el Eterno le dice y también que él tiene que pasar por circunstancias, enfrentarse a enemigos en medio de solo esta porción. Y claro, para nosotros, repito, lo leemos rapidito, pero pasan años. Entonces, también vemos acá que así como contrario a la porción anterior, donde veíamos que los descendientes por el linaje de la serpiente eran constructores de ciudades. En este punto vemos que con Noé y luego en este caso Abraham, vemos que el Eterno preserva esta descendencia que son más bien constructores de altares. Es decir, esto nos hace referencia a que son adoradores al Eterno Dios y no personas que dan la espalda al Padre. Bien, Él no escoge a los pecadores en el sentido de que por ahí está la frase de que Dios ama a los pecadores, pero en la Torah no vemos ninguna palabra reflejada a eso, sino que Él ama a los que lo aman a Él, los que se apegan a su voluntad e invocan su nombre. Así es, y esto es bastante interesante lo que acabas de mencionar, porque a veces en algunas porciones vemos como entre un capítulo otro, unos capítulos y otros pasan años, incluso a veces entre un versículo y otro pasa muchísimo tiempo. Entonces, claro, qué bonito, como les decía, ya nosotros tenemos todo el panorama, tenemos toda la historia, pero también hay que ver todo ese proceso, como a veces nosotros también nos desesperamos, pero ya va pasando este tiempo, este otro tiempo, no veo nada, ¿qué pasó? Nos olvidamos también muchas veces de las promesas, de las palabras del eterno Dios, cuando es sumamente importante tener siempre presente esas palabras. Luego, también en el versículo 8 dice lo siguiente, y de allí se desplazó hacia la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente.
y luego edificó allí un altar al Eterno e invocó el nombre del Eterno. De la misma manera, esta palabra invocó es la palabra cará, que tiene que ver con anunciar, intimar, pregonar, proclamar, profetizar, nombre o nombrar. Y vemos que dice que después partió Abraham andando progresivamente hacia el Negev. Entonces vemos aquí un hombre en medio de esta tierra que no pertenecía, pero que ahora la va a heredar. Y él proclama, anuncia, clama, nombra al eterno Dios como su Elohim o como el Señor en su vida, a diferencia del resto de los pueblos que están en ese lugar. Es decir, ya lo van a identificar como no solamente de que viene de afuera, no nació con ellos, sino que también él cree en Jehová. Bien, él cree en Jehová, o sea, algo que ellos, mejor dicho, a quien el resto de los pueblos en ese lugar no conocían, lo que lo hace más especial todavía. Así es. Y avanzando en este capítulo número 12, pasamos a la segunda parte de este capítulo que trata de Abraham en Egipto. Y tenemos acá un resumen de lo que dice estos últimos versículos acerca de este episodio. Dice que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre que había, dice. Y dice que cuando estaba por entrar en Egipto, le dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán con vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y respecto a este versículo, no quiero anticiparme porque ya lo vamos a estar viendo en la respectiva porción también, pero en Génesis 20, versículo número 12, dice que el mismo Abraham diciendo que Saraí era su media hermana, hija de su padre, mas no hija de su madre, es decir, Saraí era hija también de Taré, entonces era su media hermana, esto también para que podamos tener en cuenta, ya que encontramos este episodio y en otra porción vamos a ver algo similar también a lo que ocurre acá y allí entonces también se nos va a estar detallando. Claro, y vamos a ver en los versículos siguientes que ella tenía en este punto más o menos o alrededor, aproximadamente 65 años, porque Abraham le lleva 10 años a ella, lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Él le lleva 10 y entonces acá tiene 65 y dice que era de hermoso aspecto. Correcto. Bien, eso es para tener en cuenta. Bueno, yo sé que hay muchos que dicen, es que en aquel tiempo la gente duraba más, se cuidaba más y tenía, pero son 65. Entonces, ahí tenemos que mencionarlo. Claro, en nuestro concepto, pues sí resalta esta parte. Entonces, bueno, dice, continuando acá con los versículos, que efectivamente entró Abraham en Egipto cuando los egipcios vieron a Saraí, dijeron que era hermosa en gran manera. Y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada a casa de Faraón. E hizo Abraham hizo bien a Abraham por causa de ella y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero el Eterno Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas a causa de Sarai, de Abraham. Entonces el faraón ya lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y entonces el faraón dio orden a la gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que él tenía. Claro, aquí, ¿cómo decirle? O por detrás o por contexto o qué sucedió, cómo fue, qué pasó, hay ciertas versiones que lo vamos a mencionar en la siguiente porción con respecto a este asunto en libros, otros libros que aportan acerca de cómo fue esto y qué sucedió allí. Bien, lo vamos a estar mencionando ya en la siguiente porque se va a mencionar un caso similar con Abimelech.
rey de esa región o de la región de los filisteos, que se da un caso similar y también vamos a mencionar y hacer esa comparación. Correcto. Con esto finalizamos el capítulo 12 y vamos avanzando al capítulo número 13. En este capítulo dice que subió Abraham desde Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que poseía, y Lot iba con él. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y en sus travesías anduvo desde el Negev hasta Betel, al lugar a donde al comienzo había plantado su tienda entre Betel y Jai. Entonces encontramos también aquí esta parte muy interesante donde vemos, y la Torá así nos explica, así nos muestra y nos deja ver, que dice que Abraham era muy rico, que tenía posesiones, acá dice que era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y los siguientes versículos nos van explicando lo siguiente. Dice que también Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacadas y tiendas, también tenía lo suyo. Lot, su sobrino. Pero resulta que hubo disputas, comenzaron a darse esos conflictos entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y a causa de los conflictos que comenzaron a darse, dice que le dijo Abraham a Lot, te ruego que no haya contienda entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. Y acá recordamos que Lot era sobrino de Abraham porque era hijo de Arán, hermano de él. Y recordamos también que vimos en la porción anterior que Arán había ya muerto, había fallecido incluso antes que su padre. Por ende, al fallecer el padre de Lot, este se apega o se junta más con su abuelo, con sus tíos, entonces prácticamente ya venía una crianza acá como hermanos, tal como lo expresa acá en el versículo. Entonces dice que Abraham le dijo, ¿acaso no está toda esta tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Viendo también acá que Abraham no fue que le impuso algo, no le dijo, bueno, yo tomo esta parte y tú vete a esta otra parte. Para nada, él simplemente le dijo, si tú te vas por este lado, yo me voy por este otro. Y así sucesivamente, dándole prácticamente la libertad a Lot de poder decidir hacia dónde él se iba a dirigir. Entonces los siguientes versículos nos indican lo siguiente, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío, como el huerto de Jehová, como en la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que el Eterno destruyera a Sodoma y a Gomorra. Y dice que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y partió luego Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Y Abraham entonces habitó en la tierra de Canaán y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue plantado Plantando. plantando su tienda hasta Sodoma. Claro, en este punto tenemos que recordar, imaginarnos, ubicarnos desde la geografía de Israel, de la tierra. Él estando en este lugar entre Betel y Jai, es un lugar elevado que se aprecia hacia el Jordán. Y en este punto él ve toda la llanura, dice él, y escoge ese lugar al oriente, es decir, él atraviesa el Jordán y va plantando su tienda en dirección a Soma porque todo era verde antes de que fuese destruido, antes que se llenara todo de azufre, con sal también, ¿bien? Entonces, él se dirigió en ese sentido, atravesando el Jordán y dirigiéndose hacia Sodoma. Correcto. Y nos dice también el versículo número 13, pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera en contra del Eterno. Era mala y pecadora en gran manera en contra del eterno Dios. Y para ir finalizando con este capítulo número 13, vemos cómo luego los siguientes versículos dice que, y después que Lot se separó de su lado, el Eterno le dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira el lugar a donde está hacia el norte y hacia el Negev y hacia el oriente y hacia el mar, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
Y le repite la promesa y el pacto. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Levántate y recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Y que finaliza el versículo número 18 diciendo, entonces Abraham alzó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Manre que está en Hebrón y allí edificó un altar a Jehová. Todo lugar donde él llegaba para habitar, él plantaba un altar en reconocimiento al eterno Dios. Es un ejemplo para nosotros en todo lugar donde lleguemos, si nos mudamos, nos cambiamos de casa, montamos un negocio, abrimos algo, una dedicación al eterno Dios. Bien, es un ejemplo fundamental de nuestra cultura como pueblo del eterno Dios. Avanzamos en el siguiente capítulo, o para antes de colocarle allí. Bien, entramos al contexto para resumir un poco el capítulo 14, ya que nos va a poner también el contexto del por qué Abraham tiene que intervenir en favor de Lot, ya que nos dice el capítulo 14 que en los días de Anrafel, rey de Sinar, y otros reyes más que gobernaban toda la región, bien, eso viene desde la tierra de Sinar, bien que esto tiene que ver con los alrededores de lo que era Babilonia, y todo, ¿cómo decirlo? Todo por el río Éufrates subiendo y luego que bajaba también al oriente del Jordán, incluso hasta el lugar donde era Sodoma. Habían 4 reyes que se juntaron y dice que ellos vinieron porque los reyes, que eran 5 en Sodoma, en Gomorra, en esa región, se habían rebelado. Ellos vienen, hacen guerra en su camino, viniendo, repito, no atraviesan el desierto, tienen que visualizar la geografía. El desierto era terrible, atravesarlo en línea recta, había que subir el río Éufrates y luego bajar, el mismo como llegar hasta Aram y luego descender, el mismo camino que llevó a Abraham o por el que anduvo Abraham. Bien, de igual manera venían los reyes conquistando los lugares, incluso entre esos los refaítas, que ya lo vamos a mencionar también, y llegan hasta esta zona derrotando a estos reyes que se habían rebelado de Sodoma y Gomorra. Fueron derrotados, como Lot vivía allí, también fue llevado cautivo y ellos se fueron también subiendo o al norte del territorio. Una persona de entre los cautivos salió huyendo y le da la noticia a Abraham de lo que había sucedido. Abraham levanta a sus 318 que había junto con sus vecinos en ese lugar donde se había sentado acá en Hebrón, o al encinar de Manre, bien, y lo va a rescatar. Entonces se le da una noticia a él como el hebreo, porque él cruzó el mar. Y eso también es la raíz para nosotros. Como hebreos, tal como Abraham cruzó, nosotros también pasamos de muerte a vida y fuimos trasladados del imperio de la muerte al reino del Hijo de su amor. Entonces allí vemos también esa referencia. Abraham sube, derrota a los reyes, les cae de noche, los derrota y los persigue hasta cerca de Damasco y recupera a Lot y a todas las mujeres y todas las riquezas. Y ahora en su regreso nos dice que Melquisedec le sale al encuentro y de hecho Melquisedec bendice a Abraham. Bien, dice, pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus adversarios en tu mano. Esto pareciese ser que hay una familiaridad o que ya lo conocían o que ya se conocía. Bien, y dice que Abraham le entregó el diezmo de todo lo que había recuperado de Sodoma y Gomorra y de los 5 reyes que fueron derrotados. Abraham, en reconocimiento, le da el diezmo y él no toma nada para sí. Le dice al rey de Gomorra, perdón, y de Sodoma que él no va a enriquecerse de su mano, sino que solo iban a tomar en parte los que fueron con él.
Bien, pero el resto de todo le dio el diezmo y nos da a nosotros una pauta también en reconocimiento, en adoración, en este caso, este Melquisedec. Hay menciones acerca en adoración al Dios eterno a través de este Melquisedec, corrijo, ¿bien? Entonces, hay menciones acerca de este Melquisedec. En el judaísmo se cree que este era Sem, que todavía vivía, y que él tenía una escuela y Abraham estudiaba con él. Pero ahí vamos a encontrar algo que nos menciona con respecto a Melquisedec, porque este nombre es proclamado, establecido en la palabra solo 11 veces aparece y solo 2 veces aparece en el Tanaj o lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Aquí en Génesis 14 y en el Salmo 114 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y las otras 9 veces se menciona en el libro de Hebreos. No hay más ninguna referencia con este nombre Melquisedec. Bien, y este Melquisedec, como lo vemos acá, lo acabo de mencionar en el Salmo 114, lo menciona en Hebreos 5, del 8 al 10, con respecto a la enseñanza o la instrucción que nos está dando Pablo en Hebreo de Yeshua como sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tiene genealogía, ni padre ni madre. Bien, y el verso 3 en Hebreos 7 nos dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Esto quiere decir que Pablo no creía que Melquisedec era Sem, porque de Sem conocemos que era hijo de Noé, si tenía genealogía y si tenía padre y madre. Entonces, no puede ser este Sem. Bien, sino es un tipo de Yeshua el mismo que no tiene genealogía ni padre ni madre. Y este era conocido como rey de Salem, era también un nombre antiguo de Jerusalén. Y era sacerdote, nos dice en este punto. Entonces, él sí reconocía al eterno Dios y Abraham le entrega el diezmo por causa de este reconocimiento o que tenía una autoridad, por decirlo de esa manera. Bien, y también una función sacerdotal. Yo sé que de aquí se agarran muchos para decir, bueno, es que eso fue solamente una ofrenda y eso no es ningún diezmo, sino que es una ofrenda. Pero es que aquí dice diezmo. Bien, que si fue una ofrenda y se tomó de esa manera, pero Abraham le coloca el diezmo o reafirma la figura del diezmo que luego el Eterno nos va a enseñar. ¿Por qué? Porque el diezmo para el Eterno es ese tributo para el rey. El Padre, el Señor, es nuestro rey. Él se toma a Israel como pueblo y Él es rey en Israel. Bien, por lo que el reconocimiento a nuestro rey es el diezmo de todo. Lo que produce en nuestra tierra, lo que produce en nuestro campo, lo que produce en nuestros negocios, es ese reconocimiento al Padre. Que Él mismo nos instruye a tener cuidado de los necesitados y en ese punto, ¿también se podría usar el diezmo? Claro que sí. Él también nos instruye tener cuidado de los levitas, estos que están dedicados al 100% de la obra, y con el diezmo le podemos ayudar. Claro que sí, porque le pertenece a él. Y él nos instruye tener cuidado del levita, el necesitado, el huérfano, la viuda y los pobres sobre la tierra, pero también de los que están dedicados al servicio de su reino en tiempo completo porque ciertamente es su trabajo. Entonces, claro que si nosotros le podemos aportar con nuestro diezmo para su sostenimiento, y tal cual como también en el reconocimiento, en adoración al Padre Eterno, tal cual como lo hizo Abraham, dándole los diezmos a este Melquisedec. ¿Qué fue una ofrenda? Fue el diezmo. Bien, entonces, este Melquisedec es un nombre compuesto que significa rey de o príncipe, Shalem o Shalom, que es está relacionada a esa palabra también. Y acá la encontramos con este nombre. Y esto quiere decir también rey de paz o príncipe de paz.
¿Y dónde nos dice la palabra con respecto a un príncipe de paz? En Isaías 9:6. Y esta es referencia al Mesías. Bien, y nosotros creemos que el Mesías es Yeshua, o conocido como Jesús. Bien, entonces acá lo identificamos con este nombre como ese príncipe de paz o Melquisedec. Bien, a través de esta enseñanza que nos deja en el libro de Hebreos, que esto sería un tema mucho más largo y de profundidad, somos sacerdotes delante de Él, a través de Yeshua, delante del Padre, a través de Yeshua. Y esto no es sin fundamento, porque ya no es según el orden arónico, sino según el pacto que el Eterno hizo con su pueblo para los primogénitos. Y esto lo vemos en Éxodo 19:5. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz, guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objetos de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás. El pueblo dijo, sí, sí, todo lo que tú digas nosotros obedeceremos. Moisés le da la noticia y se hace ese derramamiento de sangre como pacto. Bien, y en Apocalipsis 20 también vemos una referencia como nos hace sacerdotes. Ahora, avanzamos al capítulo 15, bien, y este capítulo 15 y también el 17 son también parte de nuestro fundamento y de nuestras raíces del por qué somos pueblo del Eterno, del por qué obtenemos o podemos tener salvación, las palabras también de Pablo que nos enseñan acerca de esa salvación a través de Abraham y de nuestra fe en el eterno Dios. Veamos entonces, después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu gran galardón. Algo tenía Abraham, bien, él, está claro el contexto, algo tenía ahí que el Señor le dice, no temas. Bien, algo le estaba pasando. Y respondió Abraham, Señor, y Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia, no tenía hijos, y el heredero de mi casa será este Damaseno Eliezer, era el más mayor en su casa, ¿ya? E insistió Abraham, mira, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero he aquí la palabra del Eterno a él. Pero he aquí la palabra del Eterno a él, diciendo, no te heredará este, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Bien, está haciendo énfasis, uno que saldrá de tus entrañas. Esa es la referencia. Entonces, Gálatas 3:16 nos dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias, como de muchos, sino como de una, y a tu descendencia, y Gálatas 3:16 nos dice, la cual es el Mesías, porque no se trata solo de Isaac, ya que Isaac tiene varios, tiene otros hijos. Entonces, acá se refiere al Mesías, a uno solo. Bien, es un anticipo profético de el Mesías esta palabra, te heredará uno. Entonces, volvemos a Abraham, en este contexto, él dice, claro, un hijo, lo entiende hasta ahí. Bien, avanzamos y nos dice el siguiente versículo, y lo sacó fuera, es decir, esta es la señal de lo que él está anticipando o lo que le está anunciando, de que te va a heredar uno. Este es el acontecimiento sobrenatural, si lo queremos llamar así, de que esto va a suceder. Y lo sacó fuera y le dijo, contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le creyó la señal. Pero ¿qué señal fue esa? Mirar el cielo. No, ya que, como dice el Salmo 19:1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos y día tras día anuncia palabras, nos dice los siguientes versículos en el Salmo 19, entonces él
al hacer énfasis en estas dos palabras y lo sacó fuera, vemos que esto es yatzá, ir, abandonar, subir. Eso es lo que él hace con Abraham. Lo saca, lo cambia de lugar y lo hace subir. ¿Hacia dónde? Puertas hacia afuera, hacia el exterior. También esta palabra que sacó fuera, fuera significa puertas exterior, faz. Entonces, en base a el diseño del Eterno en las constelaciones, Él le muestra la obra de sus manos y le muestra su descendencia. Entonces, sí, por número también le dice, cuéntala si la puedes contar, así va a ser el número de tus descendientes, pero Él ve toda la obra del plan del eterno Dios para él y su descendencia a través de Yeshua. Por supuesto que sí, eso lo creemos nosotros con base al diseño profético que el eterno podemos identificar con su pueblo y con nuestras raíces de nuestro padre Abraham. Aquí lo reafirmamos. Entonces, Abraham, al ver el diseño, en las constelaciones y el plan del Eterno para él y su descendencia, dice que creyó, por supuesto, y le fue contado por justicia. Y hay todo un debate con este versículo siendo de pilar o de fundamento en las cartas de Pablo, no solo en los Gálatas, en Romanos también, con el tema de la circuncisión que ya lo vamos a mencionar. Bien, lo sacó de la órbita terrestre, mostrándole el plan de redención que tenía para su descendencia. Entonces continuamos con los versículos, porque es necesario hacer un poco de énfasis en ellos. Dice, entonces le dijo, yo soy que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Yo soy el que te saqué, afirmándolo. ¿Cómo así? Abraham no sabía por quién entonces salió. Él nuevamente le está reafirmando, yo soy que te saqué. Yeshua en más de una ocasión dice, yo soy, yo soy. Y eso le chocó a los fariseos y saduceos. Bien, y él le dijo, mi Señor Jehová, ¿en qué sabré que la he de poseer? Dice el verso 8. Él no está dudando. En cierta forma, le está pidiendo una señal de cómo tú me confirmas esto que me acabas de, porque ya creyó, dice que creyó y le fue contado por justicia. Entonces, ¿en qué sabré que le he de poseer? No es por duda. Si me muestras algo, yo te creo, pero no es por duda, es en reafirmación de lo que él le ha creído. Bien, y le dijo entonces, toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino, y tomó para él todos estos, y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Bien, puso cada uno de estos, pero no partió las aves. ¿Esto qué se está haciendo aquí? Es un pacto y lo vamos a ver en los otros versículos. Y dijo Abraham, eh, ya les voy a leer acá. Y los partió entonces y los puso y tomó para él todos estos y los partió por la mitad y lo puso cada mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Bien. Y descendían los buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. Y estaba por ponerse el sol, y en cuanto un profundo sopor o un sueño profundo, bien, es lo que hace referencia allí, sobrevino a Abraham. Y cuando leemos sueño, también en la o las traducciones hace o significa como trance. Bien, entonces no es que Abraham ya era tarde y ya se estaba durmiendo y estaba fastidiado y le estaba dando sueño. Es que él estaba en ese momento contemplando o recibiendo un sueño profundo del Eterno, un éxtasis, una visión, un trance del Eterno Dios sobre su vida por lo que está haciendo. Él está abriendo las dos mitades, derramándose la sangre y la persona está
en este caso Él pasa a través de ellos haciendo pacto, en acuerdo con la otra parte, el eterno Dios. Y esto significa que el acuerdo entre ellos tiene que cumplirse. De lo contrario, el que transgreda ese acuerdo o ese pacto, entonces es merecedor de que su sangre, como estos animales que son partidos, sea derramada. Tiene que morir. Bien, entonces aquí el eterno Dios está poniendo esta condición, colocando esta condición fiel de que se va a cumplir, de que iba a tener descendencia. Bien, está haciendo un pacto de sangre en este punto. Él está ya acercándose la tarde, al ponerse el sol, viene este sueño profundo y dice aquí que el terror de una intensa oscuridad cayó sobre él. Y esto es sumamente interesante. Bien, con respecto a esta intensa oscuridad, ¿acaso no era Dios? Porque Dios no es oscuridad, Dios solo es luz. ¿Cómo es esto? Bien, veamos unas referencias también con respecto a esto. En Éxodo 20:21, cuando está el Señor en el monte Sinaí hablando las 10 palabras sabidas de todo el pueblo, dice que entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y esto hace figura de nubes. Y la palabra allí es como nubes, como cuando el cielo está nublado, que se pone oscuro. Esa es la referencia. Deuteronomio 4:11 nos dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad, porque era densa la nube que se estaba manifestando allí. Es lo que está sucediendo con Abraham en este punto. Es lo que está sucediendo con él en medio de ese sopor o de ese sueño profundo. Y le vino temor, como también le vino al pueblo al escuchar las palabras del Eterno allá en el monte Sinaí y veían esa densa nube. Bien, porque si no, la gloria del Eterno lo fulminaría, igual que sucede con Abraham, con Moisés, cuando lo esconde en una peña y él pasa porque su gloria lo fulminaría. Entonces él está viendo acá. Y dice, entonces acá le revela, en ese momento, en ese sueño profundo, recibe la palabra. El verso 13 le dice, y dijo Abraham, sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya y será allí esclavizada y será oprimida 400 años. Le está revelando, le está dando a conocer lo que va a suceder con su descendencia. Es decir, no solo te voy a dar ese heredero, sino que a través de él esto va a suceder. Esto es profundo, bien, para todos nosotros. Será oprimida 400 años, pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo y después saldrán con gran riqueza, y tú te reunirás con tus padres. Nos dice, y tú te reunirás con tus padres y en paz y serás sepultado en buena vejez. Y los de la cuarta generación regresarán aquí porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo, no ha llegado hasta su colmo. Estas palabras las recibe Abraham en este profundo sueño o profundo sopor que vino sobre él por causa de la densa oscuridad o de la gloria que se está manifestando allí. Ahora, ¿por qué se está manifestando allí? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque el Eterno tiene también que pasar por en medio de las mitades para que se concrete el pacto. Su presencia debía manifestarse en ese lugar y él se apareció. Bien, y esto es hermoso, tal vez no lo habíamos visto así, no lo había usted visto así, pero él se aparece allí y como lo vemos en el verso 17, dice, y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad, esa densa nube y en que resguarda su gloria. Y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. Eso aparentemente fue lo que pudo percibir
una horno humeante y una antorcha de fuego en medio de esa densa oscuridad. ¿Qué pasaba por entre aquellos trozos? Concretando el pacto. Bien, y vemos tal vez una referencia similar con respecto a esto. Con respecto a esto, nos dice en Ezequiel 1:13, bien, Ezequiel teniendo la visión de la presencia del Eterno, de la gloria del Eterno, nos dice, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos o lámparas o mechones encendidos que andaba entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Bien, eso lo vemos muy parecido a lo que nos dice el verso 17. Lo voy a leer nuevamente. Una fogata humeante y una antorcha de fuego. No había uno solo. Era eso lo que estaba el eterno Dios ahí manifestándose, pasando entre las dos mitades. Y en aquel día hizo pacto con Abraham, bien, y lo vemos en la siguiente figura. Pasa el Eterno allí también para concretar el pacto. Y en aquel día hizo pacto, es esa la figura, derramamiento de sangre, pasar por dos mitades, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y aquí está el énfasis o el fundamento de la herencia que nos compete a nosotros como pueblo de él. Desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río Grande, el río Éufrates. Y es mucho más de lo que hoy conocemos de Israel. Tierra del Kenita, del Keneseo, del Camoneo, del Eteo, del Fereceo, del Refaíta, del Amorreo, del Cananeo, del Jerjeseo y del Jebuseo. Bien, estos Refaitas o de estos Refaitas desciende se me olvida, no sé si es Og de Basán o Sejón, rey de Esbón, que ya lo vamos a ver en su porción un poquito más adelante. Uno de ellos desciende de estos refaitas. Bien, de hecho, la traducción que nosotros tenemos es gigante, pero en el hebreo es refaíta, eran de este pueblo. No quiere decir que todos eran gigantes, pero este sí era gigante. Bien, avanzamos. eh, en el siguiente capítulo, porque ahora Abraham va a suponer que se cumple la promesa que el Eterno le ha dado. Así es, y en este capítulo 16 vemos entonces cómo Abraham desposa a Agar y se da lo que es el nacimiento de Ismael. Y dice lo siguiente, desde el versículo número 1. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia cuyo nombre era Agar. Y le dijo Sarai a Abraham, mira ahora, Jehová me ha impedido tener hijos. Te ruego que te llegues a mi sierva y quizás lo obtengas de ella. Y oyó Abraham la voz de Sarai. Vemos entonces en estos primeros dos versículos cómo Sarai, en medio de esa desesperación, en medio de esa impaciencia, le propone a Abraham que tome a su sierva Agar como mujer, que la tome como concubina para tener hijos a través de ella. Y recordamos que esto era una práctica común en la época cuando una mujer no podía concebir y no podía tener hijos. ¿Y qué expresa Saraí acá en el versículo número 2? El Eterno me ha impedido tener hijos. Te ruego que te llegues a mi Es sierva culpa de él. y quizás lo obtengas. Y es también curioso porque dice, y oyó Abraham la voz de Sarai. No, no vemos cómo refutó tal vez aquello, mujer, ya va, y aún viendo lo que acabamos de venir estudiando en estos capítulos. Dice también que al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, la egipcia, su sierva, y la dio por mujer a su marido Abraham. Y acá recalcamos la importancia de tener en cuenta todos estos datos que nos va dejando la Torá sobre el tiempo, sobre los años que tenían, porque ya habían transcurrido 10 años desde que ellos salieron, es decir, ya si en ese momento dijimos, ya va, Saraí tenía 65 años, no era tan jovencita, y ahora tiene 10 años más.
Entonces nos da la Torá acá y nos deja ver, habían transcurrido estos 10 años, entonces entre el capítulo 12 y el capítulo número 16 transcurren estos 10 años. Y a su vez también esto nos deja también entender un poco lo que acabas de mencionar en el capítulo número 15 cuando el Eterno le dijo a Abraham, no temas, yo mismo soy tu escudo, tu galardón. Y cuando él comienza a expresar ahí, pero no tengo hijos, no tengo descendencia, entonces vemos acá como no son 3 días que habían pasado luego de Abraham salir, luego de haber escuchado la promesa, no fueron 3 días, no fueron un año, ya estaba transcurriendo el tiempo. Entonces comienza allí a entrar la desesperación, comienza a entrar la incertidumbre, comienza a entrar ese será o no será. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Estaba en lo correcto? Comienzan a venir todas ¿Escuché la voz de Dios o esas no la palabras. escuché? ¿La escuché o no la escuché? Entonces, todo eso comienza a influir en medio de aquello. Y como lo acabamos de ver acá, dice, Abraham oyó la voz de Sarai. ¿Y qué sucede? Que nos dice los siguientes versículos. Se llegó a Agar y ella concibió. Sin embargo, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio, Agar, a su señora. Y es lo que acabas también de mencionar. ¿Qué sucede acá entonces con Abraham? Al momento en que Agar queda embarazada. ¿Qué sucede con esas palabras y con esa promesa que él había recibido? Claro, él asume que se cumple con el embarazo de Agar y que entonces el hijo a través de ella es esa promesa que el Eterno le está dando de descendencia. O sea, claramente cualquiera, ¿no? Cualquiera. Lo pudo ver interpretado de esa manera. Pero vamos a ver qué continúa diciendo la escritura. Dice, y le dijo Abraham a Sarai, he aquí tu sierva, está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Entonces Sarai dice que la afligió y ella huyó de su presencia. Pero el ángel del Eterno la halló junto a un manantial de aguas en el desierto y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Saraí. Entonces le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y humíllate bajo sus manos. Y le dijo el ángel del Eterno, multiplicaré en gran manera tu descendencia y debido a su multitud no se podrá contar. Y dice, y también le dijo, he aquí estás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Eterno ha escuchado tu aflicción y él será un hombre como el asno salvaje, su mano estará contra todos y la mano de todos contra él, y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Y dice que Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó el nombre Ismael al hijo que Agar le había dado a luz. Y era Abraham ya de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Bien, pasaron 11 años desde que salió desde de la casa de su padre. Recordemos, salió de 75. En este punto, ya el Eterno le, a ver, aparentemente le cumple la palabra, pero vamos a ver en el siguiente capítulo de que no ese es el cumplimiento de la palabra. Por eso nosotros lo entendemos también de esta manera, de que la hora va a ampliarle mucho más la palabra que le había prometido de descendencia. Dice, y era, ahora pasan 13 años, ¿bien? Acabamos de ver del versículo, del último versículo del capítulo 16 al primero 17, 13 años. Dice, era Abraham de 99 años cuando el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto y estableceré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré en gran manera. Ahora, ¿cuántos días, cuántos años han pasado? 24 años desde que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Bien, vamos ahí, es importante ese punto. Han pasado 24 años. Le dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué significa andar delante del Eterno y ser perfecto? Porque eso es importante para nosotros, porque se lo dijo a nuestro padre Abraham
y nosotros como descendencia de Abraham por la fe, entonces tenemos que aprender qué significa andar delante del Eterno y siendo perfectos. Esta misma palabra, perfecto, es el hebreo tamim, que viene de la raíz tamam, que significa completar, acabar, concluir. Bien, es decir, que esta figura es la que nuestros sabios, y de hecho Pablo también lo menciona en más de una ocasión en las cartas, es maduro, es estar maduro, llegar a la madurez. Quiere decir sin defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha. Bien, es la misma palabra que se dice de Noé en la porción anterior, cuando dice que Noé era justo y era perfecto o íntegro, dependiendo la versión, delante del Eterno. Es la misma palabra. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo se llega a ser tamín? ¿Cómo se llega a ser perfecto, íntegro, entero, recto delante del Eterno? Veamos, les voy a compartir algunos versículos porque también tiene que ver el contexto. En Deuteronomio 18 vemos cómo el Eterno nos habla, nos hace advertencia desde el verso 9 de que cuando entren en la tierra no aprenderán a hacer como las abominaciones de esas naciones. No lo iban a hacer, no iban a ser ni encantadores, ni adivinos, ni hechiceros, ni en nada, porque es abominación delante del Eterno. El verso 13 de Deuteronomio 18 dice, perfecto serás apartándote de todos esos, perfecto serás delante del Eterno tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido el Eterno. Ya encontramos una referencia, cómo ser perfecto en Deuteronomio 18. Veamos otras más. Bien, en Mateo 19, de las mismas palabras de Yeshua, cuando se le aparece el joven rico y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Guarda todos los mandamientos, todo eso lo he hecho. Ah, veo que quieres ser perfecto, le dice el Señor. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Tenemos también otra referencia, cómo andar delante del Eterno y ser perfecto, ser desprendido de las cosas materiales y ayudar a los necesitados, tal como Él mismo nos lo instruye. De esa forma también encontramos en Efesios 4:13, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, amén, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, caminando con este fundamento, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Bien, veamos también un énfasis mucho más en cuál es la instrucción del Eterno para ser perfecto. Salmo 119:1 nos dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, en la Torá del Eterno. Entonces, es lo mismo que Abraham, el Eterno le está diciendo aquí a Abraham, anda delante de mí. Salmo 119:1 dice, bienaventurados o benditos los perfectos de camino. ¿Cuál es el camino? Los que andan en la Torá de Jehová. Entonces, ¿qué le está diciendo el Eterno a Abraham? Anda en mis instrucciones, en la dirección que él le da, en lo que él le hable, en lo que él le dé a conocer, que se conduzca de esa forma y de esa manera va a llegar a ser perfecto. Salmo 19:7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta, es tamín, es íntegra, es recta, es sin defecto, restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Entonces nos da nuevamente la instrucción. Ahora, no lo conocíamos, tuvimos un encuentro con él. Yo quiero ser perfecto delante de ti, Señor. Yo quiero ser íntegro, yo quiero ser recto. Yo quiero ser ese como nos dice Pablo a Timoteo, de ser íntegros de corazón delante de él. Bueno, conducirnos en su Torah, que es perfecta. Bien, allí encontramos referencias acerca de esta instrucción para conducirnos sabiamente delante del Eterno. Entonces le dice,
anda en mis instrucciones. En cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Serás padre de multitud de pueblos. Y no, o sea, es tanta la promesa, cómo se va ensanchando en su vida. No solo te voy a dar descendencia, uno, sino que van a ser muchos, extendiéndolo más. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de multitud de pueblos. Te haré fecundo en gran manera, haré naciones de ti y de ti saldrán reyes. Y de ti saldrán reyes. Entonces Abraham, solo en su antiguo nombre, significa padre enaltecido. Pero Abraham, que le coloca el eterno Dios parte de su nombre o una de sus letras, de las letras de su nombre, es Abraham, que viene siendo padre de multitud, en base a este nombre que le está cambiando. Y también en Apocalipsis 2:17 vemos como él tiene una promesa de un nombre para cada uno de nosotros, porque a lo mejor nos llamaron Damián, Wilkerson, Nombrenson, Gabriel, qué sé yo, cómo nos llamaron nuestros padres, a mí me llamaron Gabriel, pero a lo mejor el Eterno tiene otro nombre para mí, que solo yo voy a en el contexto de Apocalipsis 2:17 es ser hallado inocente en el juicio, es esa piedrecita blanca y me da un nombre. Bien, esto es una promesa que el Eterno tiene para nosotros y les leo el capítulo porque es un énfasis para todos nosotros. Yo establezco mi pacto entre yo y tú, tu descendencia después de ti, no solo con él, sino también con su descendencia en sus generaciones como alianza eterna. No es un negocio que se está haciendo aquí y solo firmamos contigo y los demás no me importan. Es con él y su descendencia. Siempre el Eterno nos escoge a nosotros y nuestra descendencia. Por eso él le constituye familias y a través de Abraham son benditas las familias de la tierra para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Ahora, les coloco ese en amarillo, en énfasis, para que entendamos de que este versículo nos da el fundamento del por qué el Eterno es Kadosh, es santo, porque Él se hace el Dios de Abraham y de su descendencia, no de todas las naciones. Él es consagrado, apartado, reservado para Abraham y su descendencia. Claro, a través de su descendencia se constituye el pueblo de Israel, por lo que Él es Dios de Israel. Él es santo para Israel, sí, porque es su Dios, no es el Dios de los chinos, de los japoneses, de los australianos, de los venezolanos, no es del Dios de ellos, es del Dios de Israel. Y a través de Él, de ellos, el Eterno extiende esa esperanza de salvación para todas las naciones, porque Él, este es el fundamento para decir, Él es santo. Bien, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua, y seré su Dios. Y dijo, y seré su Dios. Entonces acá confirmamos a través de estas palabras que fuimos escogidos desde nuestro padre Abraham para ser del Eterno. Claro que sí, a través de su descendencia. Y esto no es que la puerta está cerrada, yo tengo que tener de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo para que llegue hasta Abraham. No, porque el Eterno dice que le dio esa oportunidad también a los gentiles o abre esa puerta para los gentiles para todos los que también crean en él sean injertados en el olivo y ser descendencia de Abraham. Dijo además Elohim a Abraham, y tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta hoy día sigue vigente. Y esto es gracias a Yeshua, es que nosotros podemos acceder a Él, porque fuimos desechados por causa de nuestros pecados. Es la razón del por qué Yeshua tuvo que venir a cumplir las fiestas de primavera, para, como el Cordero de Pesach, pasar por alto el pecado de quebrantar la Torá. Está clarísimo en la palabra. Lo que pasa es que nos vendieron el argumento, la idea de decir, de la teoría del reemplazo,
de decir, el Antiguo Testamento ya fue abolido, ahora somos el Israel espiritual. Ahora solo es el Nuevo Testamento, ya la gracia, ¿cómo es? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y no importa el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento solo es el Nuevo. Nos vendieron esa idea, pero ¿cómo podemos entender el sacrificio de Yeshua si Él como el Cordero de Pesas nos está restaurando para que le demos continuidad al pacto de Abraham, al pacto que el Eterno hizo con nuestro padre Abraham? Bien, seguimos. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Es decir, esta es la señal de este pacto, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Y aquí puede que venga el tema difícil para muchos. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre yo y vosotros. Simplemente es una señal de ese acuerdo con nuestro padre Abraham. Bien, no es una carga, se ha malinterpretado de esa manera, pero es una señal que el Eterno hace con los padres para sus hijos, para sus generaciones, porque el niño no puede circuncidarse, no puede decidir de 8 días de nacido. Bien, ya que esto dice el siguiente versículo, que de edad de 8 días y será circuncidado todo varón. Entonces, en este punto necesitamos mencionar que es la circuncisión, es esa señal del pacto, del acuerdo que el Eterno está haciendo, de que es el Dios de Abraham y su descendencia por todas las generaciones, haciéndose de esa manera Kadosh. ¿A qué edad debe ser circuncidado? Lo vemos en el versículo 12, de edad de 8 días, incluso todo extranjero, incluso todo el que nazca en su casa, este debe ser circuncidado. ¿Cualquiera se puede circuncidar? Son preguntas que tal vez pueden ser. Sí, esto es libre para dar continuidad al pacto del eterno Dios. Todos podemos circuncidarnos, claro que sí, pero ya vamos tal vez pensando otras cosas. Tenemos que circuncidarnos hoy. Bueno, la misma palabra lo está reafirmando, que es para él y sus generaciones. Y esto también es en adoración al Eterno Dios, en reconocimiento a él para cumplir sus mandamientos, para caminar en sus mandamientos. Tenemos que circuncidarnos hoy. La palabra lo dice. ¿Yo lo voy a obligar? No, nadie puede obligarlo. Esto es una decisión individual, personal, propia. Para las mujeres puede ser fácil y algunas dicen, sí, sí, tienen que circuncidarse. Claro, pero para el hombre es una decisión. Todos tienen que hacerlo, según lo que nos enseña la palabra. ¿Es necesario circuncidarse para congregarse? No, es que esto se volvió parte de la religión de los fariseos en el tiempo de Yeshua, de que para que fuese converso tenían que circuncidarlo. Y fueron mucho más allá, que lo vamos a leer, que para ser salvo tenían que circuncidarse, entrando como una carga. Ahí sí era una carga, porque era impuesta por religión supuestamente para ser salvo. Bien, y ese es el debate que tiene Pablo en las cartas de Gálatas, de Romanos, de que se habla por salvación, y lo vemos en la siguiente presentación, que de hecho tengo que leérselas. Bien, si les estoy compartiendo esta enseñanza, tengo que leerles Hechos 15 para que podamos entender por qué Pablo escribe a los romanos en base a esto, por qué le escribe a los gálatas en base a esto. Bien, Pablo dijo que no se deben circuncidar nunca. Esa es una pregunta. ¿Pablo dijo que no se debe circuncidar nunca? No. En unas versiones pareciera que dice que no se circunciden, pero el debate o el tema o la razón es lo que debemos entender del por qué lo dice. Bien, y lo entendemos en Hechos 15. Ahora, ¿se deben circuncidar para ser salvos? Es el tema que lo vamos a ver en Hechos 15. Se los leo, aquí les coloco solo unos versículos, pero yo sí se los voy a leer porque es necesario. Bien, dice Hechos 15, pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos, a menos que seáis circuncidados conforme al rito de Moisés, es decir, lo que acabamos de leer, no podéis ser salvos. Bien, está clarísimo. Si no te circuncidado, no eres salvo. Hoy te dicen,
Hoy que dicen, tienes que hacer una oración de fe, si no, no eres salvo. Entonces, es lo mismo. Entramos en religión, en doctrina de hombre. Y vamos a leer más. Entonces surgió de parte de Pablo y Bernabé una discordia contra ellos y una discusión no pequeña. Y dispusieron que Pablo, Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar la cuestión con los apóstoles y los ancianos. Bien, está poniendo clarito. Ellos entonces, provistos para el camino por la Quejilá, pasaron por Fenicia y también por Samaria, contando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, estos hermanos eran de la circuncisión y como ellos le pasan contando que los gentiles se convierten al Señor y a quienes hermanos son, estos son de la circuncisión y causaban gran gozo, dice. Bien, al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la Quejilá, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Entonces aquí vienen, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés, la Torá de Moisés. Estos son los que están fregando la cosa. Ellos se están metiendo de su religión, de sus doctrinas, de sus mandamientos que tenían como condiciones para aceptar a un converso, de que tenían que circuncidarse porque si no, no iban a alcanzar salvación y ordenarles o imponerles que guardaran los mandamientos. Bien, pero en esa imposición ellos metían sus tacanot, metían sus leyes, metían sus mandamientos de hombres imponiendo esa carga o esa carga como condición para alcanzar la salvación. Está clarísimo. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Después de mucha discusión, se levantó Pedro y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Había diferencia. Y nada discriminó entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ya va. Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Yeshua somos salvos de igual modo que ellos. Bien, Él les está imponiendo, Él está diciendo, no se circunciden. No, Él está diciendo, ¿por qué imponéis esta carga? ¿Cuál carga? De creer o de argumentar de que para ser salvos es necesario circuncidarse, no la circuncisión como tal. Bien, eso es lo que está diciendo Pedro. No les impongan esta carga de que para ser salvos tienen que circuncidarse. Eso es lo que está diciendo. Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Yeshua somos salvos de igual modo que ellos. Y es lo que nos enseña Pablo en Gálatas y en Romanos. Que Abraham, ¿cuándo le fue dada la circuncisión? 24 años después de que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando se le reveló verdaderamente, cuando concretó ese pacto con el Eterno. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Fue antes o después que se le fue dada la promesa? ¿Antes o después de estar circuncidados? No, es antes de estar circuncidado y por causa de eso, entonces el Señor le da la señal de la circuncisión. Eso es lo que está queriendo decir que es por creer en el Eterno. Pero ellos están los fariseos están diciendo que para ser salvos tienen que circuncidarse. Pedro les dice, no le impongan esta carga de que tienen que circuncidarse para ser salvos, no la circuncisión como tal. Entonces la asamblea cayó y oían a Bernabé y a Pablo contando con grandes señales milagrosas y prodigios había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, varones hermanos, oídme. Pedro ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Bien, ahí vemos cómo él va a restaurar el tabernáculo, vemos las palabras.
El verso 19 me salto, por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los que de los gentiles se convierten a Dios. Solamente escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, porque eso sí está en la Torá, de los ídolos de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, quienes enseñen la Torá, puesto que es leído en todas las sinagogas cada sábado. Entonces, eh, les escribieron las cartas para que ellos se abstuvieran de estas cosas. Y adelanto al 24. Por cuanto hemos oído que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras perturbando vuestras almas. ¿Cuáles son las palabras que los perturbaron? Tienen que circuncidarse para ser salvos. Pero Pablo decía, crean y van a ser salvos. Ahí es donde está el problema. Nos pareció bien, habiendo llegado a estar unánimes, elegir a vosotros, varones, para enviarlos con estas palabras. Bien, eso nos enseña Hechos 15 y de ahí viene todo el tema de Romanos y de Gálatas. Ahora, Romanos 3, para ir culminando, nos dice, ¿acaso Él es Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, ya que hay un solo Dios, el cual declarará justos a los circuncisos a base de fe y por medio de la fe a los incircuncisos, a ambos. Luego por la fe invalidamos la Torá. Pablo está invalidando la Torá. De ninguna manera, dice, sino que confirmamos la ley, porque creo en él, entonces yo voy a guardar sus mandamientos. Es decir, como a mí me enseñan en cada Shabbat, en cada Shabbat, me enseñan lo que Moisés nos escribió. Entonces cuando llegó a la parte de Abraham, acá en Génesis 17, yo entiendo de que es una señal del pacto para nosotros como su pueblo. Me voy a circuncidar. ¿Es una carga para mí? No. ¿Eso me va a hacer salvo? No, porque ya creí en el Señor. Pero es un acto de adoración al Dios eterno para guardar sus mandamientos. Espero haber sido claro. Yo sé que hay muchos debates. Colosenses 2, yo sé que muchos lo usan. Bien, cuando dice en el verso 11, en quien también fuimos circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos enteramente el cuerpo de la carne, por medio de la circuncisión del Mesías. Los que defienden no circuncidarse. Bien, dicen este versículo lo cita mucho. No, es que ya nosotros fuimos circuncidados en la circuncisión del Mesías. Claro, pero el siguiente versículo dice que también fuimos bautizados en el bautismo de Yeshua. ¿Y por qué si predican el bautismo? Hay una contradicción, puede ser. No la palabra, la interpretación de cada uno. Bien, entonces se los pongo aquí para que ustedes lo puedan ver. Deuteronomio 10 nos dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Eterno tu Dios? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y que sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Claro que eso es lo que nos pide. Guardando los mandamientos del Eterno y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. He aquí del Eterno son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y cuanto hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió a su posteridad después de ello a nosotros. A vosotros de entre todos los pueblos, como veis en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Creed en el Eterno. Circuncidar nuestro corazón es creer en el Eterno Dios en base a estas palabras, porque nos escogió. Entonces, si Él nos escogió, entonces caminemos en sus mandamientos. Antes no era imposible, pero ahora, habiendo sido hechos cercanos y recibido su espíritu, recibimos la capacidad para caminar en sus mandamientos y que éstas se hagan parte de nosotros. Les dejo aquí Deuteronomio 30, también en el contexto nos habla de este arrepentimiento en nuestras vidas para volvernos de todo corazón a Él y entonces escuchar su voz, y así vamos a escuchar su voz más claramente y caminar en su voluntad. Y el verso 6 le resalto, el Eterno tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Que nos dice Primera de Juan, que si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y entre eso está la circuncisión. No es para salvación, sino por amor a Él. Y de adoración, por supuesto que sí.
Entonces el Eterno dispondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te hayan perseguido. Y tú volverás a escuchar la voz del Eterno y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Todo el que se vuelve al Eterno Dios y que dice, yo te amo, Señor, debe guardar sus mandamientos. No escoger unos y otros que no me sirven. Bien, finalizamos entonces como el Eterno le dice, ahora confirma por medio de quién va a venir la descendencia. Y el Eterno dijo a Abraham, a tu mujer Sarai no llamarás Sarai, sino que será su nombre Sara. Y la bendeciré y también te daré un hijo por medio de ella. Sí, la bendeciré y haré de ella naciones y reyes de pueblos procederán de ella y reyes de pueblos procederán de ella. Sarai era princesa. Sara significa princesa, ama, reina, mujer, noble. Bien, pero Elohim nos dice, pero dijo Elohim, de cierto Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y tú llamarás su nombre Isaac y estableceré mi pacto con él. Esta es la descendencia, aquí lo está aclarando, por pacto perpetuo para su descendencia después de él. Pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, que te parirá Sara, dice. Clarito, no te lo va a parir Agar otra vez, te lo va a parir Sara por este tiempo el año próximo. Entonces, no existe la herencia de la promesa a través de la descendencia de Ismael. Pablo también nos menciona acerca de ello, que Agar es la sierva, hereda hijos por esclavitud, pero a través de la promesa, Isaac, a través de Sara, es que sí heredamos el reino. Y sino que solo por Isaac, los descendientes de Ismael más bien son gentiles, o a vista del título, quienes necesitan de Yeshua para ser justificados, y todos los demás. ¿Está abierta la puerta para todo aquel que cree en él? Sí está abierta. Bien, solo tienen que abrazar los mandamientos, volverse al Eterno, creer verdaderamente en él y caminar en sus mandamientos como esas obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, familia, esto es una porción hermosa, de fundamento, de raíz para nuestra fe y por supuesto para conducirnos verdaderamente como ese linaje, como esa herencia, como ese pueblo escogido. Que puede que nos critiquen en el sentido de que ustedes se creen más. No, no es que me creo más, es que el Eterno me dijo que yo soy más especial que el resto de las naciones sobre la tierra. Y ahí no hay más nada que nosotros podamos agregar. Bien, familia, de esta forma culminamos la porción de la parashá de esta semana y ahora los dejamos con la porción de la Torá, de la Haftará, perdón, con el profeta Ben.